Miren, para el desarrollo, hoy día vamos a hacer el trazo del jogger, ¿ya? Pero hay dos aspectos muy importantes que tenemos que trabajar. La parte de la recubridora, ya algunos todavía no se familiarizan, o algunos no los tienen, otros sí tienen recubridor en casita, ¿ya? Y vamos a ver un poquito de ese aspecto porque no lo hemos tratado, ¿no? Hemos tratado un poquito de la remalladora, que ahí tenemos 3 códigos, en la recubridora tenemos más, pero vamos a ahondar un poquito más, ¿ya? Está en la diapositiva. ¿Le salió en su pantalla? Sí, profesora. Sí, ya está. Vamos a ver, ¿ya? Dice, la máquina recubridora es una máquina de costura plana especial, para tejidos de punto, ¿ya? Realiza costuras centradas, pespunte y también para la operación del engarzado, quiere decir el garfio aéreo, ¿no? Una recubridora puede realizar varios tipos de puntadas de acuerdo a la cantidad de agujas que estén colocadas en ella. Puede ser con una aguja, con 2 agujas, con 3 agujas y con 4 variaciones. Las puntadas pueden ser de tipo 400 y 600. La remalladora, ¿qué tipo de puntada era? ¿Se recuerdan? La remalladora, ¿de qué tipo de puntada era? ¿Qué código? ¿Se recuerdan, chicas? 402. No, remalladora. La recta de... 405, profesora. 301 la recta. Ya, la recta es 301, pero todo lo que es tejido plano, máquina recta, plana, porque hay de 2 agujas, y hay en zigzag también, y a todos esos pertenecen al tipo 300, ¿ya? Por ejemplo, la máquina recta de una aguja, porque hay máquina recta de 2 agujas, ¿ah? De una aguja, la que nosotros comúnmente conocemos, es la de tipo 300. Entonces, específicamente la máquina recta es la 301. Cuando ya hace zigzag, ya se convierte en 302, 304, va a depender del tipo de... Pero nosotros del tipo 300 conocemos la máquina recta 301, ¿ya? En la máquina remalladora, a ver, en la máquina remalladora habían 3 tipos de puntadas, ¿se recuerdan? 3 tipos de códigos. 500, 504, 514 y 516. 516. Muy bien, entonces la máquina remalladora pertenece al tipo 500, ¿ya? Hay 502, 503, 504, 505, las más conocidas. También tenemos la 514, la 516, etcétera, ¿ya? Entonces la remalladora pertenece al tipo 500 y la recubridora hace 2 tipos de puntadas, de tipo 400 y de tipo 600, ¿ya? Se puede realizar en cualquier tipo de máquina. Ejemplo, tenemos por ejemplo la Kansai, la Special, la Yuki, la Raimondi, Soge, etcétera, entre otras marcas, ¿no? De remallado, de recubridoras, perdón. La máquina recubridora pueden ser de 2 formas. Miren, acá les voy a presentar 2 formas, ¿ya? Quiero ponerlo un poquito más. ¿Ya? Ahí se ve un poquito más grande, ¿sí? Sí, Miss. Ya. Entonces tenemos la de base plana, ya. Nosotros conocemos, por ejemplo, estas, de repente algunas tenemos, ¿ya?
Y tenemos la de base cilíndrica, ya que como podemos observar acá la recubridora tiene, le decimos también a esta que es base cilíndrica, le decimos recubridora cañonera, ¿ya? Cañonera. Es igual, tiene las mismas funciones, hace las mismas puntadas, pero sí, acá dice base o cama, también le decimos, ¿ya? La base o la cama viene a ser esta parte de acá, ¿ya? Y como pueden ver ustedes acá, acá aparece como un cañón, ¿ves? En esa parte de acá. Y esta tiene base plana, ¿ya? Les pregunto, pregunta para ustedes. Si hablamos que la máquina recubridora es para tejidos de punto, especialmente dice que es para tejidos de punto, les pregunto, ¿qué operación se puede realizar? Por ejemplo, si le digo la operación de pegar un cuello, ¿en cuál de los dos tipos de máquina que vamos por la base plana y base cilíndrica lo podré realizar mejor? ¿En la base plana o en la base cilíndrica? En la base plana, Miss. En la plana. ¿Segura? A cuello, en el cilíndrica, Miss. Claro, en la cilíndrica. Por ejemplo, si en la base plana yo me demoro, digamos, pegando un cuello, ya 10 segundos, por dar un ejemplo, en la cilíndrica me demoraré menos tiempo. Va a depender ya de la habilidad del maquinista, por supuesto que sí, ¿ya? Pero hay operaciones que yo utilizo en la base cilíndrica que me va, especialmente cuando son, vas a ser recubierto de partes circulares o pequeñas, por ejemplo, pegar del jogger en la parte de abajo. A veces algunos joggers traen una pretinita, ¿ya? Un puño, ¿no? Y entonces ese puño lo voy a poder pegar más rápido en la base cilíndrica que en la base plana. Ya, por ejemplo, en la base plana, ¿qué operación puedo realizar? Por ejemplo, pespunte, asentado de cuello, pespuntes en el hombro, digamos, en las mangas, en el faldón, ¿no? El recubierto en el faldón, yo lo voy a poder realizar más rápido y me va a salir mejor en la cama plana. ¿Por qué? Porque necesito apoyarme para esas operaciones, yo necesito apoyarme en la base plana para que mi puntada salga mejor y yo también esté más cómoda. En cambio, si esas operaciones yo lo hago en la base cilíndrica, me va a incomodar porque como ven ustedes es como un cañón nada más que tiene, entonces va a colgar la prenda y de repente por su determinado peso, dependiendo de la operación, me va a incomodar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ya uno hace una producción muy grande, ¿no? O en una fábrica o un taller muy grande, siempre tienen estas dos clases de camas, la plana y la cilíndrica, porque las dos les va a servir para diferentes tipos de operaciones, ¿ya? Entonces, entre sus partes principales, como la recta, como la remalladora, ¿ya? A ver, Pati, ¿me estás levantando la mano, mami? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesora, pero ¿se puede hacer cuello con la base plana o necesariamente Sí, se usa la no, cilíndrica? sí. Sí se realiza. Lo único que les estoy diciendo es por el tiempo. Es por el tiempo, ¿ya? Cuando uno hace una mayor producción, ustedes saben que el tiempo es oro, ¿no es cierto? Entonces, en las fábricas mayormente tienen de los dos tipos, como le digo. Las dos hacen la misma operación, se hace como les digo, y las mismas puntadas tiene una que la otra. Solo que la diferencia de sus camas, ya, la diferencia de sus camas va a ser que la velocidad de una operación sea mayor que de la otra. ¿Me entendieron? Profesora, Miss, otra una pregunta. consulta, pero esto, disculpa, Pati,
no hace la función de unir, solamente de dar ¿cómo se llama? Pespuntar, pespuntar. Pespuntar nomás, ¿no? O Ajá. sea, por ejemplo, usted tiene que unir el cuello en la remalladora y de ahí lo pespunta en la En la recubridora. recubridora. Ajá. Ah, ok, ok. Porque en remalladoras también hay de base cilíndrica y hay de base plana. No hemos tratado, ya veo que hay algunas dudas, también vamos a tratar la parte de remalladora, porque en remalladoras también hay base cilíndrica y base plana. Por ejemplo, se utiliza para los elásticos, para el pegado de los elásticos. En remalladora, por ejemplo, también se hace más rápido en una base cilíndrica que en una base plana. La que tenemos nosotros, por ejemplo, las remalladoras que conocemos comúnmente y las que tenemos en el CEPRO también, todas son base plana, ¿ya? Pero dependiendo de qué rubro también me voy a confeccionar, entonces voy a necesitar de repente una remalladora porque va a elevar mi producción, ¿ya? Va a optimizar el tiempo que yo tengo en mi producción. Pati, ¿me querías preguntar algo? Profesora, ¿cuándo se utiliza de 2 agujas o de una aguja? Creo que le escuché. Ya, ahorita llegamos ahí, ¿ya? Un ratito. No, puede coser esta recubridora, puede coser con 1, con 2, con 3 y con 4 agujas, ¿ya? Y todos son diferentes tipos. Va a depender del tipo de punta, de tipo de acabado que yo le quiera dar a la prenda. Un poquito hablamos, ¿se recuerdan? Hace como 2 clases o 3 clases hablamos un poquito, ¿se acuerdan? De repente en un polo licrado no le puedo hacer, quedaría mejor con una sola aguja, de repente no 2 agujas porque de repente ya es muy tosco. Entonces todo eso uno tiene, el confeccionista tiene que determinar qué forma, qué tipo de acabado, ¿no? Le tiene que dar a su prenda, dependiendo de qué tipo de prenda también sea. ¿Ya? Cuando es, por ejemplo, prenda de niños, por ejemplo, se estila coser siempre con una aguja y un hilo. Ahorita lo vamos a ver esa parte, ¿ya? Ahorita llegamos. Como les decía, las máquinas de confección tienen 3 partes principales. Tenemos el cabezal, que es todo lo que está encima de la mesa. Miren, toda esta parte de acá, ¿ya? Toda esta parte de acá viene a ser el cabezal, ¿ya? La mesa en sí, ¿ya? La mesa en sí y el motor. Esos son, en todas las máquinas de confección, son las 3 partes principales. Cabezal, mesa y motor, ¿ya? Seguimos. Ya. Dentro del cabezal, ya, dentro perdón, de la mesa tenemos varias partes. Por ejemplo, tenemos el portaconos, ¿ya? El interruptor, ¿ya? Y el pedal o accionador también en la parte de abajo, ¿ya? Esto mayormente tienen todas las máquinas, ¿no? Los portaconos que vas a poner los hilos, tiene el interruptor para prender y apagar, ¿no? Y el pedal accionador, ¿no? En la parte del cabezal, miren, podemos ver también diferentes partes. Por ejemplo, tenemos el visor de aceite que es como una parte cilíndrica que va en la parte superior de las máquinas. Todas las máquinas, bueno, hablamos de las máquinas industriales, ¿ah? Estamos hablando de una recubridora industrial, porque una recubridora semi-industrial ya no trae un visor de aceite. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema de lubricación. En cambio, la máquina industrial sí se lubrica automáticamente todas sus partes, ¿ya? Entonces tenemos el visor de aceite, tenemos tapa de brazo, guía hilos, el pie prensatela, el visor de aceite, este es visor de aceite, ¿ya? Y acá también tenemos otro visor de aceite, ¿no? Que este visor de aceite que está en la parte inferior, yo voy a poder observar en qué nivel está mi aceite y si de repente me hace falta, porque ahí también hay una línea roja que me va a decir que ese es el límite que tiene que estar mi aceite.
Si mi aceite está debajo de esa línea, entonces ahí tengo que preocuparme porque no está lubricando bien, le falta aceite. Entonces, ¿por dónde le voy a introducir? Destapo esta tapita de la superior y ahí echo mi aceite, ¿ya? Tenemos la tapa de base frontal y lo que es importante para la parte de la costura, ya el conjunto tensor. ¿Ya? También tenemos acá esta ruedita que se llama volante, igual que en la máquina recta, igual que en la máquina recubridora, que este es el volante, esta partecita de acá, ¿ya? Entre otras partes más, ¿no? Esas son las principales. Y acá tenemos, por ejemplo, el guía hilo, ¿no es cierto? Miren, acá está el pasado de hilo como si fuera de 5 hilos. Acá tenemos 1, 2, 3, el cuarto hilo y el quinto hilo, ¿ya? Y está el pasado, como por dónde tiene que ir. Todos estos tienen sus guía hilos, ¿ya? Y van a ir, estos 3 van iguales, pero por diferentes huequitos, porque acá hay 3 huequitos, 3 huequitos, 3 huequitos. Entonces, uno va haciéndose guía con la dirección que da los discos tensores también, ¿ya? Yo no puedo poner, acá va a haber 3 huequitos, ¿no? Entonces, el primero de acá yo lo puse en el que está pegado a la máquina, el de acá yo lo voy a poner el que está más salido, no, todo tiene que ser con una misma dirección, ¿ya? Así, este va primero, pasará por todos los primeros guía hilos, este es el segundo y este es el tercero. Ya, este cuarto viene a ser el pasado de hilo del garfio aéreo, ¿ya? Del garfio aéreo. Y este de acá del garfio inferior, ¿no? Se los dejo de todas maneras en caso en algún momento no puedan pasar los hilos. Esto es un croquis para el pasado de hilo, ¿ya? ¿Qué tipos de puntadas hacen la recubridora? Habíamos visto, también algunas apuntaron. ¿Qué tipo de puntadas hace? Tiene varios tipos de puntada. Esta puntada, por ejemplo, que cose, serie de puntadas, se llama 401, que es la que se parece, ¿se acuerdan que le enseñé ese día en el polo de mi hijita, en el polo plomo? Ya, ahí parecía recta, pero por la parte de atrás era como una cadeneta. Entonces, esa se llama puntada cadeneta. ¿Cuál es su código de esa puntada? 401. Elementos que lo conforman la puntada, cose con una aguja y con un loper. Ya, loper, áncora, garfio, viene a ser lo mismo. Ya, entonces cose con una aguja y con con el hilo que va en el garfio inferior, el que va acá, y más una aguja. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a coser por el lado derecho? Está acá con hilo rojo, miren acá con hilo rojo, y por la parte de atrás va a coser como una cadenetita, ¿sí? Eso es puntada cadeneta 401, ¿ya? Se parece bastante a la de recta, solo que algunas ese día me preguntaban, Miss, y yo no lo puedo hacer eso con máquina recta. Sí, lo puedes hacer con máquina recta, pero ¿qué va a pasar? La máquina recta no tiene mucha resistencia a la elasticidad. En este caso, esta puntada sí, como la recubridora, dijimos al comienzo, que es especial para el tejido de punto, y una de las características del tejido de punto es que tiene elasticidad. Entonces, por lo tanto, la tela va a ceder y esta puntada va a hacer que ceda también y no se va a romper como si lo vas a hacer de repente, si lo haces con máquina recta, va a ceder y se va a romper porque no tiene esa puntada, la elasticidad que tiene las puntadas que hacen en la recubridora. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro, chicas? Sí, Sí, profesor. Oh, Profesora, ¿y en todo caso se podría usar la recubridora en lugar de la recta o no se puede, no hace un reemplazo? sí, pero tiene, por ejemplo, tiene sus contras. Por ejemplo, eh,
el tipo de acabado que sale por el revés es una puntada cadeneta, ¿no? Un ratito, me les entramos. Ya. O Entonces, sea, debería ir en tela de punto eso, ¿no? claro, como les digo, la máquina, estas, si tú la miras, o sea, si tú la miras, la puntada de la máquina recta y miras esta puntada 401 que haces en la recubridora, una aguja y un hilo, tú la ves igual de frente, por el lado derecho, la ves igual, que tú podrías decir es una máquina, es hecho con la máquina recta, ¿ya? Pero si tú lo miras por el revés, va a salir así como el verdecito que está acá, como una cadenetita en la parte de atrás. En cambio, la máquina recta es igual, ¿ya? Delantero y el posterior, y su posterior viene a ser lo mismo, ¿ya? Su compañera Patti, por ejemplo, me está preguntando y me dice, Miss, entonces yo podría con la máquina recubridora suplir de la máquina recta, sí, de repente en una emergencia lo vas a poder suplir, pero no es en máquina recta, está especialmente hecha para tejidos en tela plana, ¿ya? Entonces, ahí sí se tendría que utilizar la máquina recta, ¿ya? Pero sí podríamos, ¿no? Sustituir. Como que también al revés, la máquina recta puede sustituir a la máquina recubridora, sí, pero ya saben que el acabado no es el mismo, ¿ya? Porque no es igual, Una ¿ya? pregunta, mi Dime, disculpe. dime. Mire, la recubridora trae 3 agujas, ¿no es cierto? Si yo quiero Sí, trabajar con una sola aguja, ¿cuál sería la adecuada? muy buena ¿La pregunta. centro o laterales? Ajá. Ya, muy buena pregunta. Si yo voy a trabajar Si yo voy a trabajar con una sola aguja, es muy buena pregunta. Si la máquina recubridora, dice su compañera, trae para poner 3 agujas, ¿con cuál de las 3 agujas voy a coser? ¿Ya? Yo les recomiendo coser, a ver, voy a poner acá. Tiene para esta, así viene, ¿sí o no? Bueno, mis agujas están chuecas, ¿no? Pero viene para poner así. Ahí tengo las 3 agujas. ¿Con cuál voy a coser? Voy a coser con esta, la que está para la parte, para este lado de acá, para el lado izquierdo, con la aguja de la izquierda voy a coser. Y voy a sacar las agujas que están en la mano derecha. ¿Sí? ¿Ok? Sí, mi. Voy a coser con este de acá. ¿Por qué? Pero yo no podría coser acá, o sea, dejar mejor con la del medio y saco las 2 del costado, ¿no? O podría coser con la que está en la mano derecha y la que está en la izquierda y en el medio lo saco. Sí, puedes también coser, va a coser, pero ¿qué va a pasar? Si ustedes, bueno, las que tienen recubridora, las que han cosido alguna vez con recubridora, les pregunto, las 3 agujas cuando yo las pongo en mi máquina, todas están niveladas. No, Miss, por eso era mi duda. ¿Cuál de ellas es Exacto, la no que utiliza? están niveladas, No, ¿no es cierto? están en escalerita, en En escalerita. escala, en bajada, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la más larga? ¿La que está en la izquierda o la que está en la derecha? Les pregunto. La de la izquierda, Miss. Exacto, viene la de la izquierda más grande, la del medio un poquitito menos, y la de la derecha viene un poquitito menos, así en escalerita viene, ¿no? Así, ¿sí? Sí, Miss. Entonces, Sí. por esa es la razón que si yo utilizo la del medio y saco la de las 2 costados, va a coser con una de esas, pero va a saltar la puntada en ciertos tramos gruesos, o de repente va a coser bien un tramo bien, después va a saltar, otra vez va a coser bien, otra vez va a saltar, ¿ya? Entonces, se tiene que dejar el que está en el lado izquierdo y saco los del centro y del que está en el lado derecho, ¿sí? Sí, Miss. Excelente. Gracias, Miss. Ok, ya está, vamos, seguimos. Esto de acá, este tema mayormente se lleva en tejido, en costura industrial, ¿ya? Pero lo vi conveniente tratarlo. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer sus proyectos en tejido de punto.
Entonces, hay cosas que ustedes tienen que saber, ¿no es cierto? Para que puedan aplicarlo en la parte de la confección. Entonces, por eso he tratado de que también esta información le llegue. ¿Quién será Jake? Ya. Seguimos. Otra puntada que hace la máquina recubridora es la puntada. Estas puntadas, estos códigos de puntada, no lo digo yo, son puntadas federadas, ¿ya? Que es, o sea, quiere decir que es en forma internacional, no solamente lo cumplimos acá en Perú, en otros países también, ¿ya? La puntada se llama cubierta de 2 agujas. Código de puntada o serie de puntada 406, ¿ya? Elementos que forman la puntada. Oh, escucho un sonidito, ahora sí, ya se cayó. Elementos que forman la puntada. 2 agujas y un loper o un garfio, ¿ya? Van a coser, a ver, va a coser la aguja que está en el lado izquierdo, la aguja que está en el lado derecho, ¿ya? Y el hilo que va en el garfio que va por acá abajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la aguja que voy a sacar? Chicas, ¿qué aguja voy a sacar? Depende el ancho, Miss. Se le puede sacar la de Muy en medio. bien, muy bien. Si yo coso con las dos, con la aguja de la izquierda y con la aguja de la derecha y saco la del medio, ¿qué medida será? Un cuarto, creo. Un cuarto, ¿ya? ¿Un cuarto de qué? Un cuarto de pulgada, por supuesto. Cuarto de pulgada, claro. Ujú. Ahora, si yo voy a coser con la aguja con 2 agujas, igualmente con 2 agujas, ¿ya? Voy a coser con el de la izquierda, con la del medio, o coseré con la del medio y con la derecha, para la medida de 1/8. ¿Qué dicen ustedes? Ya lo dijo Miss, un octavo. Ya, es 1/8, claro. Pero ¿qué aguja saco para que sea 1/8? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Cualquiera de las dos, Miss. ¿Qué dicen ustedes? A ver, su compañera dice cualquiera de las dos. La de la derecha, tocaría. Exacto. ¿Por qué? Por la misma razón que dije anteriormente. Voy a coser yo con la aguja que está en el lado izquierdo y el del medio para que sea de 1/8. ¿Ya? No voy a coser con la del medio más el derecho. ¿Por qué? Porque como les digo, la aguja viene de bajada. Sí va a coser la medida de 1/8, pero lo que va a hacer es que en tramos gruesos o cada cierto tramo salte la puntada. Entonces, si yo voy a coser a una medida de 1/4, lo recomendable es que yo saque del lado derecho y me quede con el lado izquierdo y el centro. ¿Me entendieron? Sí, Miss. Más claro no puede ser. Excelente, Ya Miss. está, muy bien. Entonces ahí ya tenemos 406, ¿ya? 2 agujas y un loper. Acá es que hay que especificar nada más si es la costura 1/4 o 1/8. Eso debemos nada más especificar, ¿ya? Yo puedo poner 406, 1/8 o 406, 1/4, ¿ya? Seguimos. Tenemos la puntada cubierta de 3 agujas, que es el código de la puntada o la serie de la puntada es 407. Acá está su diagrama, miren, ¿ves? El anterior también no sé si... Ay, Dios. Ya, miren, ¿ve? Por el lado derecho, disculpen que lo haya retrocedido, por el lado derecho va a coser de esta forma, que está en el lado rojo, y por la parte del revés va a salir así. ¿Ok? Ahora vamos con la de 3 agujas, ¿ya? La de 3 agujas, ya acá sí ya no tienen que sacarle ni una aguja, va a coser con las 3 agujas por el lado derecho
va a salir así de esta forma y por el revés va a salir de esta forma, ¿ya? Entonces, esta trabaja con 3 hilos de la aguja, acá con 3 hilos, o con 3 agujas, y con más el hilo que va por el garfio, que va por la parte inferior, ¿sí? Ahora sí. Esa es la 407, ¿ah? Vamos. Ahora, tenemos la puntada cubierta con 2 agujas y 4 hilos. Ya, cubierta de 2 agujas y 4 hilos. Serie de puntada 602. Elementos que conforman la puntada. Tenemos 2 agujas, un loper y recubierto superior. ¿Ya? Entonces acá va con 2 agujas. ¿Ya? 1, 2, ¿ya? Un hilo, el cuarto hilo que de acá va por este lado de acá, viene por el lado de acá, que este es el garfio superior o garfio aéreo, le decimos, y el otro que va por la parte de abajo. Con esos 4 hilos trabaja, ¿sí? Por el lado derecho va a salir de esta forma, y por el revés va a salir de esta forma. Ya, acá más o menos tenemos, miren, un dibujito. Ahora, acá también en esta puntada tenemos que especificar si es un cuarto, agujas separadas, y un octavo, ¿ya? Entonces acá, igualmente que la otra, voy a sacar, ya voy a sacar la aguja, me voy a quedar con la aguja que está en el lado derecho. Voy a sacarlo y voy a coser con las del lado izquierdo y la del medio. ¿Sí? ¿Me entendieron, chicas? Sí, profesora. Ok. ¿Ya? Entonces, esta es de 4 hilos, 2 agujas, 2 locas. ¿Ya? ¿No? Ya está. Oye, creo que me pasé. Ya. La otra puntada, máquina recubridora también, la puntada cubierta con 3 agujas y 5 hilos. ¿Ya? Serie de puntadas 605. Elementos que forman la puntada, 3 hilos de aguja o 3 agujas, un loper superior y un loper inferior. Ya, esta es la puntada que le decimos decorativas. Ya, puntadas decorativas. O con garfio aéreo. Ya, por la parte derecha va a salir este tipo de puntada y por la parte del revés va a salir de esta forma. ¿Sí? Entonces tenemos la 605. ¿Ya? Estas son, todas las que les he dicho, todas estas puntadas lo hace su máquina recubridora. ¿Ya? Las que tienen recubridor. Tanto semi-industrial como industrial, por si acaso. ¿Ah? Tanto semi-industrial como industrial. Ya, esas, todas las que les acabo de mencionar. Pero como la tecnología sigue saliendo, avanzando, ¿no? También ahora último han sacado una nueva tipo o una serie de puntadas, ya hace algunos años ya. Por lo tanto, esta es una máquina, un ratito no sale. Ahí está. Puntada 607, ya, 607, ya. Esta máquina es igual a la otra, a la recubridora, normalmente la que tenemos, solamente que aumenta una aguja, ¿ya? Por lo tanto, va a salir 4 hileras, ¿no? Como está acá, ¿ve? 1, 2, 3, 4, ¿ya?
Y miren, si nos damos cuenta, a ver, voy a ponerlo con otro colorcito. ¿Ustedes ven esta línea negra que está acá? ¿Sí? Sí, profesora. ¿Qué sería esta línea negra? ¿Qué piensan que es? ¿Qué es? ¿Una aguja más? ¿Un garfio? ¿Qué piensan ustedes? Lo que les ¿Cuál ocurra. línea negra, Miss? Lo que les he señalado con rojo, Mel. Nada, no se les ocurre nada. No veo, no veo. ¿Dónde está? A ver. Ay, Mel, un lente, Mela. Acá, esta línea roja, esta, a ver, voy a volver a borrarlo, ¿ya? Esta línea negra que está acá. Ah, ya, la que está en el medio de la costura. Sí, ¿qué será? Esa es la unión de la tela, pe, Miss. Muy bien, la unión de la tela, pues chicos, pero estoy preguntando y nadie me responde. Quiere decir que acá hay una tela, o una parte, una pieza, y acá hay otra pieza. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, estas no pasan por la máquina remalladora para unirse. Por ejemplo, yo tengo acá abajo ven ustedes una, ay, ¿cómo les podría decir? Un legging, bueno, pongámosles que es un legging, ¿ya? Acá tenemos una pieza y acá tenemos dos piezas, ¿no es cierto? Acá hay otra pieza, acá hay otra pieza, acá hay otra pieza. Entonces, yo voy a unir, por ejemplo, la pieza 1 va unida con la pieza 2. ¿Tú qué haces? Normalmente, ¿qué haces primero? ¿Dónde lo vas a coser? ¿En qué máquina? Remalladora. En remalladora. Muy bien. Yo lo uno, esta pieza de acá, lo voy a unir con esta de acá, lo uno en la remalladora. Y después de pasar la remalladora, ¿qué hago? Lo paso recién ¿por la qué? Recubridora. Por la Recubridora. recubridora. Entonces, al hacer eso, se va a formar un bultito, ¿ya? Un grosor, ¿no es cierto? Porque vas a sentar. En cambio, con este tipo de máquinas, lo que se hace es unir de frente en recubridora, ¿ya? Es decir, hace una puntada soldada, ¿ya? Entonces, este vendría, esta parte de acá, como dijo Mel, son las piezas. Esto vendría a ser una pieza y este sería otra pieza. Entonces, lo que va a hacer es que ya no se forme ese bulto tosco que se hace al pasar primero remalle y después pasar la recubridora, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se ahorraría operaciones, el acabado quedaría mejor, ya quedaría súper mejor, ya, y también sería resistente. ¿Por qué? Porque estás pasando con 4 agujas. Quiere decir que para cada lado de pieza me va a quedar 2 agujas en el lado derecho y 2 agujas en el lado izquierdo. Ya este tipo de máquinas son especiales. Por ejemplo, los que se dedican a hacer netamente de alta calidad, por ejemplo, ropa de gimnasio, ropa de buzo de nadar, por ejemplo, los que van a hacer ese deporte de bucear, ¿ya? También lo utilizan para ropas interiores, ¿ya? Invisibles, ¿no? Porque no te van a formar ese grosor que se nota de repente, y que se hace pasando la remalladora y después recubridora, ¿ya? Claro, son máquinas de última generación, ¿no? Y también, pues, una prenda hecha con este tipo de máquina, pues tiene un precio un poco más elevado. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron, chicas? Sí, Sí, Miss. Miss. Ya, entonces este tipo de puntada que cose con 4 hilos, perdón, con 4 agujas,
y con 6 hilos en total, porque son 4 de aguja y 2 de garfio inferior y 2 de garfio superior, en total son 6 hilos, tiene como código 607, ¿ok? Ahora, para que la recubridora, miren, todas las puntadas que les he dicho, lo hace la máquina recubridora. Ahora, también mi recubridora, también digo, ¿ya? Que la máquina recubridora se puede convertir en una máquina collaretera, ¿ya? En una máquina collaretera, ¿no? Entonces, para que se convierta en la máquina collaretera, hay que cambiar algunas piezas y añadir otras a la máquina recubridora para que se convierta en collaretera. Vamos a ver qué. Ya. Las máquinas collareteras utilizan las mismas puntadas que la máquina recubridora, pudiendo trabajar con 1, con 2 y con 3 agujas. Así como también con garfio aéreo, esto va a depender del modelo de prenda a realizar. ¿Ya? Miren, acá abajo tenemos el dibujo de una máquina collaretera. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo lo vamos a convertir nuestra recubridora a nuestra máquina collaretera. Accesorios usados en la máquina collaretera. Si bien es cierto que la collaretera es la misma que la máquina recubridora, esta se distingue porque al transformar la máquina recubridora a collaretera se cambian los siguientes accesorios, ¿ya? El pie prensatela, los impelentes o dientes de arrastre, la planchuela fija y la tapa frontal, donde va el soporte del embudo. Estas 4 piezas son las que van a cambiar, si yo la quiero pasar, de mi máquina recubridora que se convierte en mi máquina collaretera, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos prensatela y planchuela de una máquina collaretera, son en una forma como de P, ¿ya? Porque tiene esta parte de acá como si tuviera un hueco, ¿no? Esta parte de acá donde les estoy, a ver, anotando, miren acá, ¿sí? Esta parte de acá como un hueco, porque acá va a entrar ¿qué? ¿Qué entraría acá? ¿O qué va a encajar, mejor dicho? ¿Qué va a encajar ahí? El diente. El diente, seguro. A ver, piensen un poquito. ¿Qué va a encajar ahí? ¿Dónde, Miss? Acá donde estoy poniendo el rojo, pues, chico. Ah, ya. Ahí Haga. será el embudo, pues. El embudo, ahí va a encajar el embudo. En cambio, si yo lo dejo con la misma planchuela que es rectangular, ¿no? El embudo puede moverse. Ya no va a quedar. De repente, si yo voy a recubrir, pues, 1, 2 o 3 prendas, lo puedo hacer con esto de repente, haciéndolo despacio, ¿no? Pero si voy a hacer una producción, y lo ideal sería que se cambie, ¿no? Este de acá es la planchuela fija. Entonces, si yo cambio la planchuela fija, también va a cambiar el pie prensatela. Entonces, este pie prensatela, miren también esta parte de esta uña, le decimos, de la parte de la pie prensatela va a entrar en este lado. Estos huecos que se ven acá van a cambiar los dientes de arrastre. Entonces, si yo cambio los dientes de arrastre o el impelente, tendré que cambiar la planchuela y también tendré que cambiar la prensatela. Y miren, esta es la prensatela y planchuela de una recubridora, ¿no? Normalmente viene con ¿qué? Así rectangular, y también viene con su guiador para poderme guiar para hacer, por ejemplo, pespuntes o asentado, ¿ya? Entonces, esta partecita de acá, este guiador, si yo lo voy a poner el embudo, perdón, lejos de ayudarme, me va a estorbar, porque va a botar el embudo, ¿ya? Entonces acá tenemos 2 partes que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la planchuela, la prensatela y la planchuela fija. Miren, ahí vemos la diferencia.
¿Qué más teníamos que cambiar? Acá lo vamos a ver un ratito. Ya, miren, acá tenemos el impelente o dientes de arrastre de la máquina collaretera, como es, ¿ya? Y tenemos los impelentes de una máquina recubridora, como es, ¿ven? ¿Sí? Seguimos avanzando. Y por último, hasta ahí vamos cambiando 3 piezas, y por último, vamos a cambiar la tapa frontal, ¿ya? Normalmente tu recubridora va a venir así, cama plana, ¿ya? Cama plana. Algunos vienen para sacar, ¿no? Por ejemplo, estos 2 tornillitos que estoy indicando acá, ¿ya? Los sacas y se va a convertir de esta forma, como está acá en la collaretera. Pero otros hay que sacarlo y hay que cambiarlo, ¿ya? Eso también lo venden. Se llama accesorio para collaretera y es también según la marca, ¿ya? No es igual de una máquina, por ejemplo, Soge, que una máquina Ciruba. Le tienes que decir el tipo de máquina, ¿ya? La marca que tienes. Algunos, cuando tú te compras tu máquina recubridora, te viene, hay ciertas marcas que en sus accesorios que te trae estas piezas que tienes que cambiar, ¿ya? Pero hay algunas marcas que no. Por ejemplo, la Jack sí trae todos los accesorios que tienes que cambiar para convertirlo en collaretera. En cambio, otras marcas, de repente, entre otras también, tienes que comprarlo aparte, ¿ya? Entonces, miren, acá vemos la diferencia de una recubridora y la collaretera, ¿no? Para poder poner esta parte de acá, el embudo. Ahora, hay algún, por ejemplo, a esta máquina recubridora, este es un tipo de embudo con parante, ¿ya? Esto es un parante, en la parte de atrás del embudo viene como un huequito que ahí va a encajar. Pero hay embudos, también hay embudos, ya, ahorita ahí les he puesto un dibujito también, que también lo pueden utilizar, pero con este tipo esta es la cama, pues, ¿no? La parte plana también lo puedes utilizar, pero, como les digo, si hacen una producción grande, es mejor que utilicen este tipo lo conviertan netamente en collaretera, ¿ya? Porque acá tienes que tener bastante cuidado, como les digo, la pata no va a encajar ahí, la planchuela fija no va a encajar ahí con el embudo, entonces de repente puede moverse y nuestro acabado pues va a salir mal, ¿no? Ya, miren, ahí tenemos la tapa frontal. Cambiando todas estas piezas, ya lo convertimos de una recubridora, lo convertimos a una collaretera, ¿sí? Ahora, también, ¿no? Podemos añadirle, para que sea óptimo nuestro trabajo, una guía de cinta o soporte de cinta collareta, ¿no? Lo podemos poner. Algunas traen empotradas, como ven acá, ¿ya? Y otras ya viene para ponerle así como en esta parte de acá de la mesa, a un costado, ya lo venden el accesorio de soporte de cinta, ¿ya? Es muy importante que ustedes, si van a hacer collaretera, tenga esto. ¿Por qué? Porque en algún lado se puede atracar la cinta que yo voy a poner, entonces la tensión puede pasar o muy ajustada o muy suelta. Entonces, este accesorio de guía cinta o soporte de cinta viene también con unos canales que por ahí va a pasar la cinta, ¿ya? Entonces, también es un accesorio que debemos tener si tenemos nuestra máquina recubridora, ¿ya? Dice, ¿qué es una collaretera? Es una máquina cuya función es coser o pegar a la prenda varios adornos especiales, como tiras, dibujos o franjas. Para realizar estas operaciones, la máquina cuenta con unos accesorios especiales. Los accesorios se colocan por encima de la placa de costura, sujetándose con un dispositivo de sujeción de tuerca y su boca alimentadora. Lleva la cinta directamente hacia la aguja que está cosiendo, pegándose así a la tela.
Cuando se trata de pegar dibujos en la tela, la operación se efectúa manualmente por los operadores y utilizando cadeneta sencilla o doble según sea el dibujo o el requerimiento. ¿Ya? Cuenta con los siguientes accesorios. Accesorios para coser ribete A, accesorio para coser ribete V y guíe collarete. Ya vamos a ver. El accesorio para coser ribete A, característica. Este accesorio se cose con 2 agujas, ya que tiene la característica de doblar la tela por un solo lado, mientras que por el otro lo recubre con la puntada normal de esta máquina, para así evitar que la tela se deshile. Función, facilita el trabajo al momento de coser ribetes. Les pregunto, ¿se recuerdan que estábamos hablando también un poquito de esto? La clase, hace 2 clases, si no más recuerdo. Este tipo de embudo le llamamos doble doblez o un solo doblez. ¿Qué dicen ustedes? Chicas, ¿están ahí? Uy, yo creo que me he ido. Un solo doblez, profesora. Un parece. solo doblez, sí, es un solo doblez. Dice, vuelvo a leer, mira, dice, este accesorio se cose con 2 agujas. Tiene que coserse con 2 agujas porque es un solo doblez, ya que tiene la característica de doblar la tela por un lado, o sea, por el lado derecho, y la de que está en la parte de atrás, pues no dobla, porque solamente va a doblar el que está en el derecho. Por lo tanto, va a recubrir una puntada normal en esta máquina, así evitará que la tela se deshilache, o que se vea la presentación fea más que todo también. ¿Ya? También miren cómo es, ¿ya? Ya. Miren, así sale por el lado derecho, tienes que coser con 2 agujas, ya puede ser agujas pegadas o agujas separadas, va a depender también del grosor, del tamaño o la medida de sesgo que le vas a poner, ¿no? Si de repente el sesgo es pequeño y le haces las agujas separadas, entonces te va a quedar feo. Es más recomendable hacer agujas pegadas. Ya miren acá, así sale por el derecho y por el revés sale de esta forma, pero no debería salir en esta forma sobrando este pedazo de tela, ahí está mal calibrada, ¿no? Este recubrido, esta parte de cadeneta, te tiene que salir entre, ¿ya? Entre este lado y este lado, ¿sí? Esto de acá. Entonces, para que pueda, ¿qué? Tapar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya acá lo han hecho para que se pueda distinguir cómo sale exageradamente. Ya, entonces ahí tenemos, miren, pongo el embudo y ahí estoy pasando y miren, ahí está cosiendo. ¿Sí? Ok, seguimos. Tenemos accesorio, un ratito, accesorio para coser ribete V. Característica, este accesorio se cose con una aguja, puede coserse con una aguja o con 2, ¿ya? Tiene una forma característica que dobla la tela por ambos lados, cosiendo una costura recta. Facilita el trabajo al momento de coser ribetes. Este es un embudo doble doblez. Porfa, escucho ahí unos ruidos, sus micrófonos, por favor. Entonces, este es un embudo doble doblez. Dice, puede coserse con una. También puede coserse con 2, ¿ya? Pero este me da la facilidad de coser, es para escoger yo, con una o con 2. Como dobla por los 2 lados, no, el acabado no queda feo, va a quedar pulcro, va a quedar bonito. ¿Ya? También tenemos, miren, así queda, por ejemplo, con uno. Si yo le pusiera 2, también va a quedar bien. Miren, así por el lado derecho y por el lado de revés. Ahora, una cosita nada más para poderles a consideración. Esto está muy salido. Debería ser la puntada bien al filito, bien al filo. ¿Ya? Debería ir ahí la puntada. Y si voy a coser con 2 agujas, pues más o menos por ahí. ¿Sí? No tiene que sobrar esto, no tiene que salir una pestañita. Y el revés, de igual manera, como tiene que salir acá. Esta costura tiene que salir acá. ¿Sí? Es la cuestión de graduar la máquina nada más, ¿ya? Es de graduar la máquina.
Entonces, este es el ribete doble, perdón, el embudo doble doblez. Ahora tenemos una guía collarete que se pone de forma vertical, ¿ya? Característica, esta guía nos ayuda al momento de coser tiras, ¿ya? De tela, con el fin de tapar costuras internas o con la finalidad de fortalecer la costura, en especial la costura que va de hombro a hombro, ¿no? Se usa especialmente para la ropa deportiva. Ya nos facilita el trabajo al momento de coser tiras en una prenda, por ejemplo, para ponerle las tiras, por ejemplo, de las Adidas, van 3 tiras, ¿no? De forma vertical, ya esta guía collarete nos va a ayudar. Ya miren, por ejemplo, esta se pone ya encima, ya con un aditivo que va acá con un brazo metálico y ahí se va a reposar el guía collarete. Y acá arriba, pues, va a ir la cinta de buzo, o en todo caso, la tela que va a doblarse, ¿ya? Puede ser cinta de buzo, o las tiras que también, lo venden, donde venden tela deportiva, hay unos rollos que va a doblar, como si hiciera un doble doblez, pero vertical, y va a quedar así, de esta forma, ¿ya? Estas tiras. ¿Ok? Eso se guía collarete. Y también tenemos el embudo sin ningún doblez, ¿ya? Embudo cinta rígida o recta, miren, también lo puedo hacer. Acá en este caso, como los dos lados tiene acabados, esta parte de los dos lados, no necesito hacerle ni un doblez a ninguno de los dos lados para que quede bien el acabado, ¿no? Entonces, acá no tiene ningún doblez, solamente va a pasar, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el guía collarete, ¿ve? Trabaja con un bracito, ya que se pone acá en la máquina, ¿ve? Y va de esta forma, de forma vertical. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió, chicas? Sí, Miss. Seguimos Sí, Miss. avanzando. La collaretera tenemos embudo para cama plana. Por ejemplo, les dije también, si yo no por ejemplo, necesito hacer un recubierto de, digamos, unos cuantos polos, ¿ya? Y de repente no tengo tampoco los accesorios para convertirlo, mi máquina, ¿cómo se llama? En recubridora, ya saben los accesorios, perdón, las piezas que tengo que cambiar, los impelentes, la planchuela fija, tengo que cambiar la tapa frontal, ¿qué más era? No me recuerdo. Son como 4 o 5 partes, ¿ya? Si no, yo no tuviera o no pudiera comprarlo, conseguirlo, porque, por ejemplo, yo estaba buscando para mi máquina recubridora y como, bueno, la compré justo en pandemia y no había, no llegaban muchas las exportaciones. Entonces, en ese caso, yo podría comprar un embudo, ¿no? Miren que es diferente, ya que el embudo que va netamente en la recubridora es como un embudo de la máquina recta parecido, ¿ya? Y yo lo podría poner acá donde están estos dos. Acá viene una ranura donde yo lo puedo poner acá en esta parte. Y va a entrar. Y me va a hacer las mismas funciones que la máquina collaretera, sin haberle cambiado, ¿no? Los accesorios. Lo único sí que tendría o necesitarías hacer es sacar el guiador que va acá en la patita normal, porque ese sí me va a estorbar. Lo saco, lo destornillo bonito y lo guardo, ¿no? Como son piezas chiquitas, hay que tener bastante cuidado. Y ahí ya encajaría este tipo de embudo, ¿ya? Y miren, tenemos acá diferentes accesorios, perdón, diferentes prensatelas de la máquina remalladora, perdón, recubridora y collaretera. Por ejemplo, tenemos la máquina el pie prensatela de collaretera de teflón, ¿ya? También tenemos, miren acá, de la recubridora de teflón, ¿sí? También tenemos, ya para pegar cinta, o sea, en caso que yo no, el guía collarete,
no tenga o no haya conseguido, ¿no? Tengo este pie prensa tela que viene con ese embudo, con el guía collarete incrustado, ya te lo sueldan, ¿ya? Entonces, podrías ponerlo, también te sale muy bien el acabado, cosa que la cinta no se mueve ni para un lado ni para el otro y queda la punta centrada en la cinta, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunos pie prensa telas, ¿ya? Miren, embudo para cama plana comparante, ¿no? Miren, acá tenemos un embudo de cama plana, la que les he enseñado anteriormente, esta de acá, ¿ya? Y como es la comparante, es de esta forma, miren, no es igual, miren, es de esta forma, ¿ya? La recubridora collaretera, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la máquina Jack, ¿no? Máquina industrial de doble función, recubridora collaretera, con motor ahorrador incorporado, servo, ¿no? Con excelente rendimiento, algunas, ¿no? Elevación automática del pie, ahora que viene, ¿no? Recubridora, recortadora automática. Esta parte, de repente no lo han visto en algunas máquinas. Cuando tiene este accesorio, quiere decir que corta los hilos automáticamente, ¿ya? Este es un cortador. Ya acá tenemos igual las mismas máquinas, algunos traen, por ejemplo, mi recubridora viene con luz LED, ya, y tiene posicionador de aguja, ¿no? Si la aguja se va a quedar abajo, por ejemplo, yo si pongo en posicionador de la aguja abajo, entonces por más que yo cosa y paro, la aguja se va a quedar siempre abajo, ¿ya? Esto me va a facilitar algunas operaciones que no se pueda mover, pero de repente yo quiero más bien que la aguja, la posición de la aguja quede arriba, por más que yo pare en cualquier lado, ¿no? La aguja va a quedar, en posición de la aguja va a quedar arriba, ¿no? Va a depender del tipo de operaciones que yo voy a necesitar, que la aguja se quede abajo o que la aguja se quede arriba, ¿ya? Ya, miren, acá tenemos una recubridora cilíndrica neumática. Ya tenemos acá, por ejemplo, ya habíamos visto que la cama cilíndrica era diferente, ¿no? Que la cama plana. Tenemos una marca ahí de Ciruba. Esta es una cama plana. Ya, miren la diferencia. Ya. Acá hay algunos videos sobre las máquinas recubridoras que ustedes pueden buscarlos. Son los enlaces, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? Por mi parte, no, Miss. A ver, las demás chicas, ¿alguna duda? ¿Se entendió todo lo que es de la máquina recubridora? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Ninguno? ¿De dónde le salió esa voz, Miss? No sé. Ya, ninguna creo, ¿no, chicas? No, ¿Sí? Miss. Ya. Entonces vamos a hablar del tema del día de hoy. Quiero que quede el tema claro para que ustedes puedan, porque de repente si Miss, y el jogger y eso, el jogger tiene una infinidad de modelos, ¿ya? Miren, vamos a ver un poquito. A ver, voy a compartirles. ¿Le salió en sus pantallas? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, Sí, Miss. vamos a hablar un poquito de los joggers, ¿ya? Si bien es cierto, el jogger es una adaptación, ¿de qué prenda? A ver. Del Por buzo favor, del pregunta. compañero, profesora. ¿De cuál? Del buzo del compañero. ¿Cuál? Ajá, puede ser del buzo de caballero, de dama, de niño, de niña, ¿ya?
También, el jogger no solamente se puede hacer en tejido plano, el jogger también se puede hacer en tejido no se puede hacer no solamente en tejido punto, también se puede hacer en tejido plano, ¿ya? Pero sí, como dice su compañera, ¿no? El jogger es una adaptación del buzo. Eso vendría a ser en caso que fuera un jogger en tejido de punto. Pero en tejido plano va a salir del pantalón. Porque el pantalón, bueno, para que se diferencie. Por ejemplo, si yo les pongo, ustedes más o menos tienen la idea de un jogger y de un pantalón. ¿Cuáles serían la diferencia? A ver, ¿qué dicen ustedes? Que uno lleva el elástico y el otro pretina, Miss. Muy bien, que uno lleva elástico y el otro lleva pretina. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Es una de las características, bueno, una de las diferencias. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Miss, Es se un poco congeló. más ceñido, profesora. ¿Cuál? Es un poco más ceñido, más entallado, creo. No, a ver, algo muy importante. A ver, imaginemos, porque alguna vez hemos visto o hemos tenido un jogger, ¿no? Ya, si lo- Tiene, en la parte de abajo tiene como como un puño. ya tiene un puño, en el pantalón no tiene ese puño, muy bien, ¿qué más? Pero algo más importante, a ver, piensen un poquito. La gareta, el garetón, eso creo, Miss. Ya, ¿y para qué es garete y garetón? Eso es Para él, con cierre. muy bien, el pantalón lleva cierre y el jogger no lleva cierre. Bueno, en la parte, ¿no? Puede llevar, por ejemplo, al costado, de repente como adorno, pero no para ensanchar la parte de la cintura, que es no su función de un cierre, ¿ya? Entonces, miren, el jogger, como dijo sus compañeras, lleva elástico, en cambio el pantalón lleva pretina, ¿ya? Otro, que el jogger no lleva cierre, el pantalón sí lleva cierre. Otro, lleva puño, ¿no? El jogger lleva puño, ¿ya? En algunos casos, según el modelo, y en el pantalón no, ¿ya? Igualmente, esas mismas características, si comparamos un buzo con un jogger, ¿cuál será la diferencia? A ver, pensemos un poquito. El buzo es ancho, Miss, y el jogger es un poco más pegado al cuerpo y tiene más como le dicen, más piezas de repente, más colores, y lo puedes hacer en diferentes modelos, no es recto, ¿no? Ya. Ya, a ver, vamos a ver para sacarnos de algunas dudas, ¿ya? Dice, ¿qué es un jogger? Empecemos por saber qué significa la palabra jogger. Esta previene del inglés jogging, que hace referencia a trotar o correr de forma constante. Ya, ahí nace el jogger, de esta palabrita. Pantalón jogger. Mira, hay diferentes tipos, ¿no? A ver, están queriendo entrar. Si hablamos del pantalón jogger, es pensar en un clásico pantalón de chándal, en algunos países conocido como mono o pantalón deportivo, ¿ya? Ahora dice, ¿cuáles son sus principales características de un jogger? Para que sea un jogger y no sea un buzo, ¿no? Su principal característica es elástico en la cintura, tanto de tejido plano como tejido de punto, ¿ah? Elástico en la cintura, ¿ya? Y en el bajo, esto es muy importante, elástico, ¿ya? No solamente puño, porque puede llevar puño o no puede llevar puño, pero sí elástico en la cintura y elástico en la parte baja.
el cual fue adaptado para que los zapatos fueran los protagonistas del outfit. Por ejemplo, en un buzo, como dijo su compañera, es recto, ¿no es cierto? Tapa un poquito la zapatilla, ¿no? De repente no se puede lucir mucho la zapatilla. En cambio, en un jogger, es una adaptación que se hace para que el protagonista fueran las zapatillas o el zapato, ¿no? En caso que fuera tejido plano, también se puede utilizar con zapato o con zapatilla. ¿Ya? Entonces, también, otra de sus características es un cordón en la cintura y corte de tiro alto. Tiene un tirito un poquito más alto, ¿ya? Si lo comparamos con tejido plano, por ejemplo, el tejido plano, el pantalón, pues es más ceñido, ¿no? En la parte de abajo del tiro. Pero en un jogger, pues un poquito holgado, igual que un buzo, ¿no? Ahora, inicialmente fueron diseñados para atletas, el jogger, ¿ya? Y deportistas. Y con el pasar del tiempo, los amantes de la moda optaron por lucirlos para salir a tomar algo o dar un paseo. De manera que su fabricación no solo es en tejidos elásticos, ¿ya? Por ejemplo, tejidos planos, sino también en tejidos planos casuales, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos algunos dibujos. Por ejemplo, algunos jogger con zapatos, ¿no? Por ejemplo, de dama, acá tenemos con zapatitos, no con zapatilla. Pero en este tipo de prendas, miren, se luce bastante el zapato. En cambio, en el buzo no. ¿Ok? Seguimos. Hay tipos de yoga. Ya, hay tipos de yoga. Los principales son el jogger slim. Estos presentan un corte ajustado con bolsillos delanteros. ¿Sí? Estos presentan un corte ajustado con bolsillos delanteros. ¿Ya? Tenemos el jogger scrunchie. Este es más fluido, es el que mayormente lo conocemos nosotros como jogger clásico, ¿ya? Este es más fluido, su diseño presenta bolsillos delanteros y uno en la parte trasera, uno nada más, ¿ah? Uno nada más. Tenemos el jogger rectangular cut, miren, ahí tenemos. Este modelo es de pernera recta, de piernas rectas y con bolsillo enfrente, así como lo están viendo. No es ceñido, sino es un poquito más holgado. Es de piernas rectas, como dices, en el encabezado. ¿Ya? Y también tenemos el jogger tipo cargo. ¿Ya? Estos son bajo inspiración de los pantalones cargo, los cuales poseen multitud de bolsillos, ya que son una adaptación al vestuario femenino, ¿no? Puede ser también del niño o del caballero, de los uniformes militares masculinos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para de repente nosotros poder adaptar nuestro molde que tenemos y convertirlo en un yo? Adaptar el patrón, dice. Cada vez a la hora de confeccionar un pantalón jogger, se debe tomar en cuenta el modelo y así adaptar el patrón según sea el caso. Es importante elegir la tela correcta y tendrás un excelente resultado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les pregunto yo, si yo voy a realizar un jogger slim, ¿qué tipo de tela de punto, porque estamos hablando de tela de punto, qué tipo de tela o dígame una tela que utilizarían ustedes para hacer el jogger slim? Fresh Terry, Fresh terry, muy bien, ¿por qué? porque es
Elástico. Un poco. Exacto, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían hacer un jogger slim de algodón franela. ¿Qué dicen ustedes? Pienso que no, Miss. Ya no Porque quedaría es muy tan bien, rígido. ¿no? Es Quedaría tieso, rígido, ¿no? claro, y cómo va a entrar la persona, ¿no? Es un poco incómodo, no te va a dar también movimiento, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Como dice, tenemos que ver qué tipo de modelo de jogger vamos a trabajar y según eso, ¿no? Según sea el caso, yo voy a determinar la forma correcta de elegir la tela y de qué patrón básico que ya hemos hecho lo vamos a sacar. Si yo hablo, por ejemplo, de un jogger slim y voy a hacer del tela Fresh Terry, ¿ya? ¿De qué tipo de lo que ya hemos hecho de patrones básicos en tejido de punto utilizaré? A ver, ¿de buzo o de qué prenda? De buzo, Miss. De buzo, con el de buzo trabajo, o sea, al de buzo agarro, le hago las adaptaciones para hacer el jogger slim. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará bien? Ya me quedé en duda. Porque es pegado, ¿no? Claro, por eso les pregunto. ¿De qué prendas sacaríamos o de qué prenda harían las adaptaciones? A ver, ¿De piensen un legging, poquito. Miss? ¿De legging? De legging. Muy bien, de Eso, legging. 20 para milagritos. 20 para Milagrito, carita feliz. Ya, entonces por eso debemos nosotros definir qué tipo de pantalón jogger yo voy a realizar. Entonces yo voy a determinar, por ejemplo, si es un jogger slim, es un jogger bien pegado, entonces lo voy a sacar de mi patrón básico de qué? Del mi legging. Y si voy a hacer un poco más suelto, un poco más casual, entonces lo sacaré del buzo. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Sí, Miss. Entendí. Ok, ok. Entonces, haciendo eso, vamos a hacer vamos a hacer de ahorita del buzo, ¿ya? Y en la siguiente clase hacemos del legging, ¿está bien? Para que vean las adaptaciones que se tiene que sacar de uno y de otro, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ay Dios. Ya. Entonces, yo les he mandado una separata. El legging, perdón, el jogger se puede hacer para niño, para niña, para hombre, para dama y para caballero. Ya en ocasiones anteriores, yo le había mandado a ustedes el cuadro de medidas adaptadas, ya de dama y de caballero. Y me faltó mandarles de qué prenda. ¿De qué me faltó mandarles? Chicas, Niños, Miss. de De, Miss niños. ha mandado buzos de niños y buzos de niñas. Sí. Porque acá, no por ejemplo, si vas a hacer un buzo unisex, te recomiendo que lo hagas con el de niños, ¿ya? Y si vas a hacer netamente para mujer, lo haces con las medidas que yo te he mandado de niñas, por favor, ¿sí? Lo tienes que hacer. Porque si no, le va a quedar pues a la niña un poquito no le va a quedar ancho, ¿sí? Entonces ya había mandado en otras clases, no me acuerdo en qué clase anterior les he mandado de dama y de caballero. Ya me faltaba mandarle de niños y le he mandado de niñas y de niños. ¿Ya? Entonces, miren, vean también, por favor, el cuadro de medidas. Ya el cuadro de medidas de buzos de niños. Este es el pantalón. Ya. Dice ahí, por favor, lean bien el encabezado. Dice el siguiente cuadro de medida es para telas no licradas. No, o sea que no ceden las telas.
¿sí? Y tenemos otro cuadro. El procedimiento es el mismo que hemos trabajado, es el mismo, ¿ya? Y también tenemos el cuadro de medidas, ¿ya? Para telas licradas, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Chicas, ¿me están escuchando? ¿Están ahí? ¿Me miran? ¿Me sienten? Sí, Miss. Pero no estoy compartiendo, ¿no? Ay, qué... No, Miss, no se ve nada. Ay, perdón. Un ratito, Está negrito. negrito, vino el negro, ¿ya? Ya está, acá está, perdón. Está el color de sus strippers, Miss. Ay, Dios mío, no digas, por favor. Ya, ahí está, miren. Ya, acá Ahora tenemos, sí. ya, disculpen. Tenemos acá buzos de niños, ya. Acá tenemos el cuadro de medidas de buzos en telas no licradas, que no ceden. Por ejemplo, el algodón franela, por ejemplo, con este cuadro lo puedo hacer. También lo puedo hacer, por ejemplo, para buzo de colegio, por ejemplo, el polialgodón. También puedo hacer el polinán, ¿no? Porque no cede. ¿Ya? Y tenemos el otro cuadro. El procedimiento, como les digo, es el mismo, ¿ya? Pero lo que va a cambiar es el cuadro. Entonces, este cuadro de acá es para telas licradas, por ejemplo, Fresh Terry, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Otra tela que sea licrada, por ejemplo, puedo hacerlo en full licra, ¿ya? El más conocido puede ser Fresh Terry, ¿no? Que siempre nosotros utilizamos, ¿ok? Entonces, dependiendo del modelo, yo voy a agarrar uno o otro, ¿ya? Entonces vamos a hacer el trazo, ¿ya? Voy a hacer el trazo primero de esto de acá, ahorita lo voy a tomar. Vamos a hacerlo rápido porque nos va a ganar la hora. Porque nosotros ya sabemos hacer, ¿no es cierto? Ya, nosotros ya sabemos hacer nuestro buzo, ¿no es cierto? Porque ya lo hemos trabajado. Esto es solamente un recordar. Ya. Un ratito. Ya. Pati, ¿estás ahí? Patica, ¿me escuchas? Ya te quedaste dormida. Chica, ¿me escucha? No escucho ningún ruido. Sí, Miss, yo sí. Atenta. Patica me regaló un trípode. Me dio que estaba mi trípode todo parchado. Gracias, Patica. Ya. Voy a voltearla. Lo voy a hacer el trazo rápido, porque eso ya ustedes lo saben.
Un ratito. Un ratito, chicas. Ya está, ya está. Ya, ahora sí. ¿Se ve ahora sí, chicas? ¿Sí? Sí, Miss, perfecto. Ya está. Sí, mi. Entonces. Entonces voy a hacer yo la talla 8. Ya, voy a hacer la talla 8. Y de ahí ya también vamos a hacer de un adulto, sea hombre o mujer. Ya, entonces vamos a hacer trazo. Le voy a poner jogger, pero ustedes ya saben que esto es buzo. Entonces lo primero que voy a hacer es mi trazo de mi buzo. Ya saben ustedes, hago mi línea vertical. Mi ángulo de 90 grados. Y en el vértice voy a colocar la letra A. ¿Qué medida voy a sacar primero, chicas? Me olvidé. Talla 8, dijo. El alto de tiro, Miss. ¿Qué medida voy a sacar primero? ¿Qué medida voy a sacar primero? ¿Qué medida saco primero, chicas? El alto de tiro. Ya, ¿cuánto es el alto de tiro? A ver, yo lo tengo acá. Talla 8. Alto de tiro. 26. 8. 27. 27. Voy a hacer tercia, ¿ya? 27. Miss, ¿talla 8 o talla 10 va a ser? Talla 8. ¿Enteras licradas o el otro va a ser? No, no licrada. 27. Ya. Entonces este sería B. Después hago largo total. Largo de pantalón. 75. Ya, 75. Voy a C. Lo que voy a hacer acá es escuadrar. Ya. Escuadro. Y escuadro. ¿Qué medidas voy a poner acá? Oh, está al central. Ahí está chulo. Ya, ahí creo que se ve. Ya. Ya. Entonces he medido alto de tiro, largo de pantalón, ¿qué más? ¿Qué medida más voy a poner acá para el lado izquierdo? ¿Qué medida? Cadera, Miss. La cadera, Miss. Muy bien, cadera que es 21. Cadera que es 21. Ya, 21. De 1. Lo voy a escuadrar hacia arriba. Recto. De acá para acá, ¿qué medida le pongo? ¿Qué medida le pongo?
Tiro, Miss. Tiro Tiro delantero. Tiro delantero. Ya, tiro delantero. Ok. Tiro delantero. Es 4, Miss. 4 centímetros. Sí, ya lo puse. Este vamos a ponerle B2. Voy a sacar línea de planchado. Voy a sacar la mitad. Ya, la mitad. La mitad de acá a acá, saco la mitad. Escuadro para arriba y para abajo. Ya, abajo. Y escuadro para arriba. Ahí está. ¿Qué me falta sacar acá? ¿Qué me falta sacar ahí? Rodilla. Rodilla. Ya, saco la mitad y subo 2, 48, la mitad 24 y subo 2. ¿Está? La rodilla. Ya, acá voy a medir rodilla, la medida que dice rodilla es 18, por lo tanto voy a medir 9 para la derecha y 9 para la izquierda. Ya, 9 para la derecha, 9 para la izquierda. Y en la parte de abajo voy a medir el botapié. A ver, ¿dónde está esto? Dios. ¿Dónde está? Boca o ruedo, que es 16 centímetros, entonces es 8, 8, acá. 8 para acá. 8 para acá. Estos puntos lo voy a unir recto. Ya. Este punto lo voy a unir recto. Este punto de acá lo voy a unir semicurvo. Ya. Este lado de acá lo voy a unir también semicurvo, apenitas. ¿Ya? Ya, acá en la parte de, para formar la curva del tiro, hay una medida, le vamos a poner, a ver ¿Es dónde mi está. celular, Miss, o no? Casi no le escucho, Miss. ¿Me escuchan, chicas, ustedes? ¿Las demás me escuchan? Sí, 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 se Miss. escucha bien. ¿Bien? Sí, profesora. Ay, ay, ay. Entonces es No sé mi tu... celular. Sí, te escucho bajito a ti cuando me estás diciendo. Ya. Acá, por ejemplo, dice basta 2 centímetros. Ya, el largo está sin basta. Ya, nos conviene para poder nosotros ya no sacarle ahí la basta. De acá para arriba, ustedes van a medir 5 centímetros para poder formar la parte del tiro. Ya, lo forman ahí bonito. ¿Ya? Entonces, el modelo básico del jogger, dice acá también el bolsillo. ¿Ya? La mayoría de los joggers, va con pretina en el elástico, o sea, quiere decir que va separado o va junto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Chicas, háblenme, por favor, sí o no. ¿Me escuchan?
¿Sí? Ya. A ver, la mayoría de jogger, ya, van, no es un elástico que va doblado, sino que es una pieza que va separado. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Por ejemplo, si esto fuera mi elástico en un buzo normal, esto fuera mi elástico, yo lo voy a coser esto con la parte de arriba y lo voy a doblar y ahí voy a coser y mi buzo va a quedar así. En cambio, el jogger, no. El jogger termina ahí y después viene un recubierto, una pieza que envuelve el elástico y esto se pega aparte, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el jogger va a ir, ¿qué? ¿Qué va a ir acá? Bolsillo. El bolsillo. Bolsillo. Muy bien. Entonces, como vemos en nuestro cuadro de medidas, dice este cuadro de medidas está considerado 3 centímetros de elástico. Por lo tanto, esos 3 centímetros lo que voy a hacer es cortarlo, ¿ya? Lo voy a volar. Y acá dice la abertura del bolsillo dice que es acá 10 centímetros. ¿Ya? En este lado hay diferentes tipos de bolsillo que podemos ponerle, ¿ya? De ahí lo vamos a ver un rato. Entonces lo vamos a sacar, la parte del elástico que se ha dado para este molde. El de acá no le he puesto basta, porque ahí dice basta 2 centímetros, o sea, la basta, si es un buzo básico, yo tendría que aumentarle, ¿no es cierto? La basta. En este caso, como no voy a hacer buzo, voy a hacer jogger, ¿no? Y le voy a poner, por ejemplo, ya, le voy a poner una pretina o un bajo de cuánto le podría poner de puño en la parte inferior. ¿Cuánto le podría poner? 2 centímetros, profesor. 2. ¿Tan chiquitito? 4, profesor, 4. 4. De 5 a 7, mis. Ajá, sí, estaría bien. De 5 a 7 me parece bien. Yo le puedo poner 5. ¿Ya? En tallas chicas de repente le pongo 5 y en tallas, por ejemplo, la 12, la 14 le puedo poner 6 o 7. ¿Ya? Entonces yo lo voy a poner acá, le voy a poner 5 centímetros. ¿Ya? 5 centímetros. Entonces esta pieza, ¿qué va a hacer? Se va a volar. O sea, esto lo voy a cortar. ¿Sí? Lo voy a cortar. ¿Ya? Esa es la modificación que voy a hacer, para que mi buzo se convierta en un jogger clásico. Clásico, estamos hablando de un jogger clásico, todavía un poquito estamos entrando todavía al tema, ¿ya? Les pregunto, lo mismo que he hecho acá, vendría a ser el delantero, ¿lo haré en la espalda o no? ¿Qué dicen ustedes? Igual que el buzo, mis, se utiliza como base la parte delantera. Claro, las mismas modificaciones que estoy haciendo acá, quitándole 5 centímetros y 3 centímetros, lo mismo haré en la espalda. Si yo he realizado esto de 5 centímetros, ¿cómo hago para sacar mi puño? ¿Cómo hago para sacar esta pieza? ¿Qué medida será? ¿Qué dicen ustedes? De 6 centímetros para el centímetro de costura. Ya, voy a sacar entonces una medida de ancho de 12. ¿Estará bien lo que digo? ¿Sí? Sí, porque va doblado. Sí. Exacto. Miss. Entonces voy a sacar de 12. ¿Por qué de 12? Porque tengo que sacar de doble, ¿no es cierto, chicas? ¿Sí? De doble. Sí, de De doble. Entonces, si es 5 más 5, sería 10 más 1 de costura, o hasta 1.5 le puedo dar más, ya, para que sea redondeado 12, ¿no? 1 a cada lado, entonces de ancho lo saco 12. Y de alto. Y de ancho, ¿cuánto le sacaré para este? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué harían ustedes? La misma medida, mis.
¿Seguro de la misma medida? ¿Sí? Yo pienso que sí, no sé, estoy equivocada. A ver, ¿qué dicen tus demás compañeras? Acuérdense que estamos haciendo, este es de tela, como no es licrada, es de algodón franela. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien lo que dice su compañera, la misma medida? Una pregunta, ¿le puedo poner RIP acá? No, no, menos. Mi pregunta es, Menos para que acá, ajuste el puño. muy bien, ¿le puedo poner RIP acá? También. ¿Ah? Sí. ¿Qué dicen Sí, ustedes? también. Sí, le puedo poner Sí, rig, Miss. rig de buzo. Y si es rig de buzo, lo que voy a sacar es sacar porcentaje. Ahora, les doy en el caso hipotético. Miss, yo no he conseguido del mismo color, ya, pero no quiero hacerlo con rig. Yo quiero hacerlo de la misma tela. ¿Qué harían ustedes? Les pregunto. Ahí es donde yo pensaba, Miss, que es la misma medida cuando es de tela, obviamente. Claro, ya, pero tomen en consideración algo, ¿ya? Si lo van a hacer, tienen dos opciones, escúchenme bien, tienen dos opciones, ustedes lo tienen que determinar, ¿ya? La primera opción, si no le quieres poner RI, la primera opción es que tú le pongas la misma tela de este mismo ancho, de 5 centímetros, ¿ya? Pero no le puedes poner, en este lado no puede quedar así, ya, no puede quedar de este ancho porque es muy ancho. Entonces, si tú le pones de la misma tela, lo que va a aparecer es que va a parecer como si fuera un buzo, solamente que tiene pues más bien va a parecer que hubiera faltado tela, más no que fuera un jogger. ¿Me dejo entender? ¿Y no va elástico por dentro, Miss, en esa parte? Un ratito, por eso te estoy diciendo. Tienes dos opciones, les estaba diciendo. Tienen dos opciones. La primera opción es que tú le pongas de la misma tela, ya de la misma tela, sin elástico todavía, ya, pero no le puedes dejar esta boca del mismo tamaño. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es meter 1 centímetro de este lado y 1 centímetro de este lado y le tienen que reducir, ¿qué le tienen que reducir? La parte de la boca, ¿ya? Para que esto de acá quede un poco más angosto. Entonces, ahí sí recién tú podrías ponerle ya de la misma tela, para que no quede como si hubiera faltado telas, más bien que quede como el jogger que ustedes deseen. Ahora, su compañera me dice, Miss, ¿podría ponerle elástico adentro? Sí, pero tendrías que tener un elástico de ¿cuántos centímetros de ancho? De 4. De 5, porque este 5 yo le he dado 12. Claro, y a veces un elástico de 5 centímetros, pues no es muy comercial, ¿ya? Entonces, en ese caso, sí tú tendrías que darle no 5 centímetros, le tendría que dar 3 nada más, ¿ya? 3 nada más, ¿ya? 3 centímetros y, ¿ya? Y ¿qué podemos hacer? Cortar de la misma tela, un rectángulo. Tienes también dos opciones acá. Cortar de la misma tela, ya un rectángulo. Si mi elástico es de 3 centímetros, voy a cortar en total ¿cuánto? 8 centímetros, ¿no es cierto? ¿Sí? 8 centímetros. Y el elástico lo tendré que sacar, ¿no? De acuerdo a lo que estire mi elástico. Acuérdense que acá no tiene que ir muy apretado. Entonces lo doblo en 2 y el elástico va envuelto y lo voy a coser acá. Eso sería una de las opciones. La otra opción sería, no quitarle nada, lo dejo ahí y lo hago como si fuera el buzo en la parte de la cintura. Lo voy a coser el elástico con la tela
y lo voy a doblar y le voy a pasar máquina remalladora y después recta o recubridora también le puedo pasar. Lo puedo poner en ese lado. Entonces, ¿cuántas opciones le he dado? Les he dado 3 opciones para la parte inferior. Le puedo poner rib, le puedo poner la misma tela o le puedo poner la misma tela. Les he dado 4 opciones, mejor dicho. Le he dado la primera opción, les he dicho con rib, pero este rib tiene que ser rib de buzo. Ya, segunda opción, de que ustedes le pongan la misma tela, pero con la condición que tengo que amenorar la parte del ancho de los costados. La tercera opción, que ustedes le pongan un elástico más chico de 3 centímetros, ya, y le corten un pedazo de la misma tela, y le adicionen acá en el jogger. Y el 4 sería que no le suban nada, y que le pongan elástico y lo suben el elástico y lo hacen como si fuera la parte de la cintura. ¿Me dejé entender? Sí, profesora. Ok, entonces ahí tenemos varias opciones. Ya tenemos ahí varias opciones. Tenemos que hacer la parte práctica también de eso de acá para que ustedes lo puedan realizar. Entonces, nos vamos a quedar ahí porque todavía esa la parte del jogger es un poquito amplio. ¿Ya? Necesito que me saquen esto en cartulina, por favor, para poder trabajar los otros modelos, ¿ya? Y los voy a desglosar esto el día miércoles un poquito más detenidamente para que ustedes me digan, Miss, ¿cómo dijo? No le entendí muy bien, ¿ya? Esto es algo a grosso modo, ¿ya? Las variaciones que se tienen que sacar en la parte del jogger, que es la parte de la pretina, y la parte del botapié. ¿Sí? Miss, tengo una consulta. Dime, mami. ¿Ese trazo que usted ha realizado es el mismo que sale en el Classroom? Sí. ¿A qué te En la- refieres del mismo trazo, hija? Porque creo que usted subió para lo que es el alto de tiro de B1. Subió 5, si no me equivoco. Ajá, Acá he subido ahí. 5, sí. Pero en el punto 8 dice de B1, 9 centímetros, que sería la tercera parte del alto de tiro. Ya. Acá, por ejemplo, esta es una medida que se pone referencial. ¿Para qué se pone referencial? Para poder yo poner mi regla. ¿Sí? Para yo poder poner esta regla, ¿ya? Para poderlo dar la parte de la curva. ¿Ya? Algunos lo sacan, por ejemplo, con lo que tú dices, con la tercia de la parte de la cadera, ¿ya? Y otros, bueno, yo le estoy dando acá en este caso, le estoy dando una medida referencial de 5 centímetros, ¿ya? De 5 centímetros. Acuérdense nada más que esta regla, al momento que ustedes lo pongan, ya para hacer la parte de la curvita, el tiro, no debo llegarlo que se pase hacia adentro, sino que quede en la parte de la línea, en la parte de la recta, ¿ya? Entonces, eso es más que todo, porque en algunos, por ejemplo, libros o otros autores van a ustedes ver que de repente es 4, a algunos le dan 5, a otros le dan la tercia, a otros le dan la tercia menos 2, ¿ya? Entonces, esta partecita de acá, lo único que les digo que al momento que pongan la posición de la regla, esta parte curva no debe pasar esta línea recta que va acá. ¿Me dejé entender? Sí, Miss, es referencial, o sea, Es como si fuese referencial una esta línea medida. de apoyo. Exacto, es un punto de Ya. apoyo nada más. ¿Sí? Bien, Miss, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Chicos, Mel creo que no está. Miss, ¿Ninguno? una consulta. Usted midió de B a C la mitad, ¿no? De ¿Y B ahí nomás en la mitad o creo que le escuché ya. que subió No, 2 más? la mitad menos 2 en niños. En adultos es la mitad menos 4. O sea, usted sube la mitad, La póngase que la mitad está mitad salga acá, 20, ¿no? 20, Ya, y de este ya. 20 hacia arriba le mido 2. Hacia arriba le mide 2. 2, sí.
Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ok. Ya, entonces acuérdense que esto lo necesito en cartulina, por favor. ¿Sí? Lo necesito en cartulina para poder trabajar los otros modelos. ¿Sí? Para el día miércoles. Ya voy a ver un poquito del remalle porque veo que han estado ahí grillo, la parte del remalle cuando les he dicho, mis, que cómo es esa máquina que no he visto. Ya un poquito les voy a poner para el día miércoles también del remalle para que ustedes también vean que la parte, ¿no?, de las máquinas también es muy bueno saber porque ustedes tienen que aprender de todo, ¿no? Tanto de la parte de las máquinas como de los moldes, ¿no? Como les digo, toda la parte de lo que es de las máquinas se lleva en costura industrial, pero creo conveniente también hacerlo en esta parte de patronaje porque ustedes van a hacer la muestra, entonces ¿cómo van a saber qué tipo de puntadas, ¿no? Entonces es una parte de complemento, ¿sí? Entonces nos vemos el día miércoles, chicas, cuídense mucho, bendiciones. Muchas gracias, profesora. Nos Gracias, vemos Miss. igualmente, chao. Ah, chicas.